lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel en nuestro segmento de entrevista. Vamos a entrar de lleno ya por tiempo con el doctor Perkins Rocha, que siempre nos falta espacio para conversar con él, abogado, administrativista, profesor universitario, miembro de Soy Venezuela y 20 Venezuela. Mi querido Perkins, un gran abrazo y un saludo de parte de todo el equipo de Por Todos los Medios y de Radio Caracas. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien, Mingo. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar cuanto antes. Nosotros promovíamos este encuentro contigo y nos preguntábamos cómo va esta nueva convocatoria para la nueva hoja de ruta y qué tan nueva es la nueva convocatoria y qué tan otra será la nueva hoja de ruta. Es así como un trabalenguas, ¿no? Pero sí. ¿Qué has percibido tú en estas primeras de cambio cuando Juan Guaidó ha llamado la semana pasada a una convocatoria? Que, por cierto, vi el listado de la gente con la que se está reuniendo y se va a reunir, y yo me preguntaba esta mañana, bueno, ¿y los periodistas? ¿Por qué los periodistas no están en la lista de Guaidó para reunirnos con él? Bueno, pero te dejo la palabra, querido amigo, para que tú nos expreses tu análisis sobre estas primeras de cambio de esta nueva, entre comillas, reunión para otra nueva, entre comillas, hoja de rutas. Bueno, llama la atención que a casi ya menos de 90 días o a 90 días de culminarse el periodo de 5 años de la Asamblea Nacional, con todas las consecuencias que eso va a tener, ¿no? Que tiene impacto muy, muy importante, entre otras cosas, en la legitimidad del gobierno interino. Bueno, él haga este llamado, ¿no? Yo me preguntaba como ciudadano, una vez que lo oí, lo seguí en las redes y pude tener contacto con su contenido, con el contenido de la convocatoria, era si en el fondo, era un llamado para que lo acompañáramos a las exequias de lo que pudo haber sido y no fue, o era el llamado que hacía un médico dentro de una sala de emergencia para que los que oyéramos la convocatoria lo asistiéramos en la sala de emergencia a ver si podíamos de alguna forma ayudar y colaborar con él en la sobrevivencia de este cuerpo que cada vez más está a punto de fallecer. Yo creo que ya falleció y lo que le podemos salvar quizás sea el alma de lo que fue en un pasado la República de Venezuela. Entonces, si yo quiero ser, digamos, obrar de buena fe en mi pensamiento, yo quisiera sentir que como ciudadano el señor Guaidó nos llama a esta solución. Primero, no estás en unas circunstancias cómodas porque has dejado transcurrir un tiempo valiosísimo y tú eres el culpable. Si se muere, tú eres el culpable, principalmente de no haber acometido aquellas tareas que eran básicas desde el importante órgano que se te encomendó. Y en segundo lugar, si tú lo que estás haciendo también, debo presumir que de buena fe estás llamando, entiendo que ahora por una tercera o cuarta vez, a los venezolanos para que te acompañemos, entonces nos está llamando para una consulta. Primer elemento importante, ¿es que acaso considera el señor Juan Guaidó que lo que ocurrió con la consulta del 16 de julio no era vinculante? Uh-huh. Él considera que no era vinculante, que no fue suficiente aquella consulta que se hizo y que movilizó a más de 7 millones de venezolanos para decirle: llame a un gobierno de transición, marque la diferencia con el régimen, llame a la comunidad internacional. O sea, él considera que sobre la consulta debe hacer otra consulta. Primera duda que me surge. Uh-huh. En segundo lugar, llamar a una consulta para que te digamos lo que debes hacer. Caramba, después de 1 año y medio, cuando todavía, a pesar de que ser exiguos, 90 días lo que quedan, es mucho lo que pudiera hacerse si tú, en primer lugar, asumes un diagnóstico distinto al que durante estos años y medio has hecho,
Porque una cosa es que él diga que está luchando contra una dictadura y contra una tiranía, y otra cosa es que se comporte como nuestro representante, como si estuviese realmente luchando contra ella. Yo creo que entre el dicho del señor Guaidó y sus acciones hay un largo trecho donde nos ha reflejado más bien un actuar muy errático. Entonces, ese llamado me genera suspicacia, y frente a ese llamado yo solamente puedo hacer dos respuestas. Una primera respuesta es, una cosa es los venezolanos, ciudadanos libres como población, que es lo único que queda en el territorio venezolano, porque ya no hay poder político, porque el poder político, hay un usurpador que formalmente está en las estructuras ordinarias, y hay un presidente legítimo que no puede desplazar al usurpador. En consecuencia, no podríamos hablar de estos eufemismos que hoy por hoy son cada día más comunes, que si en Venezuela estamos en un estado fallido, un estado forajido. En Venezuela no tenemos, lamentablemente, ya estado. Decía el profesor Moles Cubet que hay condiciones existenciales para que se dé un estado. Y una de esas tres condiciones existenciales que él mencionaba, que era un poder político. En Venezuela no hay autoridad legítima que ejerza el poder político, porque quien la ejerce es un usurpador, y quien está legitimado para ejercerla no puede, porque no tiene ni los recursos, y el usurpador delictualmente lo mantiene fuera de su cargo. En consecuencia, lo que queda en Venezuela es una población sobre un territorio, una población con valores culturales, políticos y democráticos vinculados a un espacio territorial, tratando de sobrevivir, y sobre esa marcha, sobre ese planteamiento, necesitamos una guía. Entonces, esa guía que debería ser el Parlamento encarnado en Juan Guaidó, viene ahora, después de todas las consultas, después de 1 año y medio o 2 años de trabajo, viene sorpresivamente como el boxeador que después de un golpe en la quijada pide time al referee, o le dan un tiempo para que vaya a la esquina, para que lo atiendan, a ver cómo replantea la pelea que está peleando. Es decir, cómo replantea lo que efectivamente ha sido absolutamente fallido en lo interno. Así, es fallido el interno, el régimen contra el cual luchamos, pero es fallido el interno también, hasta ahora, el interinato que hemos planteado. Entonces pide aire, y ese aire nos vuelve a llamar para decirle para decirle lo que le hemos dicho, le dijimos el 16 de julio e insistentemente le hemos dicho en la calle, que lo que queremos es que desaloje al régimen, para que no hagan lo que significa Oslo y Barbados, para que impida la creación de un comité de postulaciones electorales, cosa que no hizo, para que impida el ingreso de los diputados del PSUV a la asamblea, cosa que no hizo. Entonces, uno empieza a pensar como ciudadano en lo que no se hizo, y uno le dice a Guaidó, caramba, careces de autoridad en este momento para llamarme a mí a decirte nuevamente lo que en la calle se te ha dicho. Perkin, ¿y qué crees tú que le pasó? ¿Qué crees tú que le pasó a Guaidó? ¿Por qué él no hizo desde un primer momento esto que está en estos momentos invitando? ¿Qué le pasó? ¿Qué crees tú que pudo haber allí? Bueno, pasó en primer lugar, es un poco difícil decirlo, porque creo que él no tuvo la entereza política que necesitaba en su momento, primer ingrediente. Muchos, cuando yo digo esto, caramba, pero ¿cómo dices eso? Eres muy ingrato, muy crítico, duro. Él es un joven. Bueno, pero joven también fue Jovito en su oportunidad, cuando de 20 años, casi que con un chorro, con un pío, le decía en esa época, se le paró un dictador. Sí. Jovito Villalba. Betancur era un joven. Caldera tenía 30 años cuando la Constitución del 61, y cuando, o sea, ¿a qué hablamos con joven? Como pobrecito joven, que él encarna un sentimiento general de unos jóvenes, y entonces no hay que exigirle mucho, ¿no? Primer elemento, creo que
él representa una institución, parte de una institucionalidad que nunca tuvo claridad política de la naturaleza del monstruo que enfrentaba. Ahí está la primera parte, pienso yo, de mi crítica. Mientras entendió que luchaba no contra una dictadura pura y simple, no contra un Estado autocrático, sino que luchaba, como bien se ha dicho, contra un conglomerado delictual. Y cuando hablo de conglomerado, esa frase es excelente. Conglomerado es una parte sólida o medianamente sólida, compuesta de varios elementos de distinta naturaleza. Es una corporación. Fíjate, lo de corporación, Mingo, a veces tengo dudas. O sea, esto nos ha permitido a seguir pensando y repensando el tiempo, ¿no? Porque una corporación es una unidad, Mingo. Sí. Esto que tenemos enfrente no responde a una unidad organizativa. Si no ocurriese lo que está ocurriendo en la Cota 990, lo que ocurrió en Tetal, en Sucre, y lo que ha ocurrido en el sur de Venezuela, que casi el 70% del territorio venezolano, como lo ha dicho, por cierto, la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, tomado por la guerrilla. El territorio de Venezuela está en manos de fuerzas irregulares y delictivas. Entonces, no haber entendido la naturaleza política, la verdadera naturaleza del régimen contra el cual estábamos luchando, hizo que perdiéramos mucho tiempo y justifica entonces la salida de Oslo, la salida de Barbados y la posibilidad que dentro de la asamblea presidida por Guaidó se creara un comité de postulaciones electorales con miembros del PSV. ¿Y tú crees también que no lo entendieron la comunidad internacional y Estados Unidos? La comunidad internacional comprendió, digamos, la externalidad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Vio en Guaidó la cara externa, la cara visible de un grupo que ciertamente durante más de 20 años se ha resistido al régimen. Guaidó representó, querámoslos o no querámoslos los críticos y los acólitos, Guaidó representó desde el momento en que se juramentó, en que asumió su deber constitucional según el 233, representó todo lo que había ocurrido en estos 20 años. Y bueno, ¿y quién mejor que la comunidad internacional que darle una mano a la población venezolana a través de su representante? Ellos empezaron de alguna manera a creer en lo que él le decía. Pero yo creo que lo que él planteaba en el exterior no tenía sustento en lo interno, porque tú no puedes trabajar solamente lo exterior sin lo interno. Y lo interno no puedes trabajarlo solamente con proclamas. Y las proclamas no solamente pueden ser estoy luchando contra una tiranía despótica, asesina y criminal. Es que tú tienes que hacer internamente acciones políticas que puedan ir rescatando un elemento de rebeldía que no despertó Juan Guaidó. Juan Guaidó despertó la confianza que se fue perdiendo en el tiempo, pero esa confianza se hubiese mantenido si algún elemento de rebeldía le hubiera incluido a su comportamiento. Y estoy hablando de resistencia y rebeldía. Fíjate tú, no se asusten, son dos conceptos constitucionales que perfectamente están recogidos en nuestro texto vigente. La resistencia del artículo 333 y la rebeldía que emana del artículo 350. Al señor Juan Guaidó se le fue el tiempo de una resistencia, a mi modo de ver, muy pasiva, muy pasiva, jugando con elementos institucionales como si estuviésemos en democracia. O sea, manejando un parlamento, te sacan del parlamento a patadas, a golpes y a tiros. Entonces te instalas por otro lado virtualmente, haces una apariencia de que las cosas, bueno, somos víctimas, pero aquí estamos trabajando. Bueno, eso está bien hasta cierto momento, pero llega un punto en que tú exiges como ciudadano, ¿hasta cuándo voy a seguir en resistencia? ¿Hasta cuándo voy a seguir aguantando? ¿Cuándo pasamos a la ofensiva? ¿Cuándo pasamos al cese de la usurpación? ¿Qué me planteas en el cese de la usurpación? Y ese es el punto donde quisiera, de alguna manera, contigo dialogar qué hacer para el cese de la usurpación
y para diferenciarnos lo que está planteando el señor Guaidó. Pero vamos a hacerlo en la próxima parte, Perkins, porque tengo un compromiso con Master. La gente también quiere saber tu opinión sobre el futuro de la Asamblea Nacional de Guaidó y el futuro del interinato, de la presidencia interina de Juan Guaidó, y con quién cuenta Juan Guaidó. Acaba de renunciar el presidente del Banco Central de Venezuela, ad hoc, que había nombrado. Entonces, no sabemos si con quién cuenta son con unos embajadores que nombraron, no sabemos quiénes les pagan el dinero, de dónde sale el dinero, si sale de Citgo, cuánto. No hay rendición de cuentas porque tampoco hay contralor de Guaidó, pero a la hora de que un muchacho vaya a gestionar un pasaporte en España, en Canadá, en cualquier sitio, va y tiene que morir con el Saime, que es de Maduro, y le entregan la renovación del pasaporte, es Maduro, no Guaidó, por citar un simple ejemplo, porque no hay un Saime de Guaidó. Pero en todos los órdenes de la vida nacional no tiene vida Guaidó, no tiene espacio, no tiene gobierno, no ha hecho gobierno, no ha hecho acciones de gobierno. Entonces, también quisiera preguntarte sobre la propuesta que hacen honorables amigos como lo son Blanca Rosa Mármol de León, Colmenares Finol, Luis Manuel Aguana, a través de ANCOP, que ellos insisten en que hay que consultarle al ciudadano, que se exprese el ciudadano, que el ciudadano tiene la última carta, que hacer una nueva consulta. Y mandaron una proclama, lo estaba conversando con Cecilia Sosa el otro día, pero también nos gustaría mucho tu opinión. Pero eso será en momentos con el doctor Perkins Rocha. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. En publicidad, Serovka. Ajá, Serovka protege vidas. Si usted está al frente de un centro de salud, bien sea público o privado, necesita los servicios, la asesoría de Serovka. Dosimetría, adiestramiento, permisología, oficiales de seguridad radiológica, instalación y mantenimiento de equipos, cursos online. Esto es sumamente importante. ¿Saben que Serovka atiende a más de 100 centros radiológicos en Venezuela, América Latina y el Caribe? Así que contáctelos 0212-310-7410, www.serovka.com. Hablemos de la pastelería del Corso. Los croissants rellenos. ¿Qué masa tan exquisita es la que preparan nuestros chefs para lograr esos croissants rellenos de jamón o pavo con queso crema? Pero también están los pastelitos rellenos de manzana, o pueden ser rellenos de cabello de ángel. Están los clásicos cachitos, por supuesto. Están los saladitos para una reunión. Usted los encarga, así como esa torta. Si es que hay algún cumpleaños esta semana, la encarga, la viene a buscar, o pregúntele si se la pueden llevar. Anote, por favor, los teléfonos. El teléfono de la pastelería del Corso, 941-1971 del Corso, es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Arnamar se ocupa también de los más pequeños de la casa. Aquí tienen ustedes la colonia para las niñas y para los niños, pero también aquí está el aceite para bebé. Y la familia no está completa. Estoy hablando de culitos con Q, la crema antipañalitis y la vaselina, que la voy a colocar por acá. Esa es la línea infantil para los más pequeños, pero también conozco de muchos adultos que adoran la línea infantil. Culitos de Arnamar. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. ¿Cómo disfruté yo ayer mi desayuno? ¿Cuál fue mi desayuno? Unos tequeños de pastelar. Mire, los tequeños, grandes los tequeños. No sé si hay posibilidad de que ustedes los vean, pero son unos tequeños deliciosos. Yo quiero que los encarguen porque de verdad les agradezco. Nos han mandado los sándwich deli, nos han mandado los pastelitos y ayer nos mandaron estos tequeños que tienen allí en pantalla. ¿Ven qué grandes son? Son unos tequeños de queso, pero también de plátano con queso y de guayaba con queso. ¿Ah? Y jamón y queso también de pastelar. Ustedes lo van a encargar en su Instagram, que es @pastelarcaracas, pastelar.caracas, pero Caracas abreviado, @pastelar.css. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Caramba, el doctor Perkins, nos quedan 10 minutos, Perkins. Te interrumpimos, puntos suspensivos para la inquietud que tú querías abordar con nuestro auditorio. Hay muchísima gente conectada en todas las plataformas que tienen muchísimas preguntas. Erika te puede hacer un resumen aquí. Yo te preguntaba también porque queremos saber cuál es el futuro, según tú, de la Asamblea Nacional de Guaidó y el mismo interinato, pues, ¿no? Y te preguntaba sobre la propuesta de AMCO. No, y básicamente, doctor Perkins, le están pidiendo, más allá del diagnóstico de cómo ha sido la gestión de Guaidó, ¿cuáles serían las soluciones para lograr el cese de la usurpación? ¿Qué propone Perkins Rocha? Bueno, quedan escasamente 90 días del único órgano que representa la institucionalidad democrática del país, que ha tenido, digamos, un comportamiento también en algún momento distinto y desapartado de nuestra causa, pero es lo que tenemos en este momento y podemos de alguna forma reconducirlo si hubiese el interés de hacerlo. Entonces tenemos ese nivel de acciones y por otro lado tenemos un nivel ciudadano, con nuestros líderes natos, que también no podemos estar dependiendo de las ejecutorias erradas o positivas que tengan nuestros representantes. Los ciudadanos deberíamos ejercer nuestra capacidad de entender que somos nosotros, en definitiva, los que podemos motorizar las cosas. Vayamos en primer lugar a lo de la Asamblea Nacional. Creo que te consta, Mingo, que desde hace bastante tiempo, hace un año, mucho antes de que esto se avecinara, como ya lo tenemos, en la culminación de los 5 años de la Asamblea, yo te hablé en primer lugar de la necesidad de que la Asamblea su mandato. Es verdad. Constitucional, lo cual es perfectamente posible de acuerdo al artículo 20 del Estatuto para la Transición. En algún momento también mencioné lo de la posibilidad de que amanecido las elecciones irritamente convocadas por el régimen, ella de alguna forma le quitara piso jurídico a esas elecciones, no simplemente diciendo que son fraudulentas, sino que dictara, gracias al Estatuto de Transición, unas normas que impidiera la legalidad, que es lo que maneja el régimen de esa. Todo el tiempo se les pasó y no hicieron absolutamente nada. No lo han hecho, sí. ¿En qué nos encontramos ahorita? Esta tesis que hay de la continuidad administrativa del Parlamento, creo que es una tesis muy difícil de sostener frente a los ciudadanos. No es una tesis que pierde la legitimidad y yo no creo que los ciudadanos tengan el rendimiento de, por más legítimos que entiendan que son los actuales parlamentarios, el venezolano formalista y entiende que ya pasan 5 años. Y se va a diluir. Hay que darle una respuesta, claro, en función de esa comprensión mínima que tiene el ciudadano de la Constitución. La Constitución previó que un ciudadano activo escogiera unos diputados para 5 años. Ahí hay un mandato popular, legítimo y absolutamente soberano. Ese mandato tiene que cumplirse. El 5 de diciembre o el 5 de enero, que es cuando concluye realmente el periodo de esta asamblea fenece. Eso no hay tutía. Sí. Las tesis jurídicas que podamos hacer, algunas muy elaboradas y algunas muy fundadas, nunca
colmarán la sensación de ilegitimidad que todos vamos a tener de esta asamblea. En consecuencia, ¿qué hacer? Todavía, antes de esa fecha, puede perfectamente el Parlamento dictar medidas gracias al Estatuto para la Transición y a la norma constitucional que justificó el gobierno transitorio y el Parlamento transitorio, puede dictar normas para la creación de un órgano, de un nuevo órgano que sobreviva a esa fecha. ¿Cómo cuáles? ¿Normas como cuáles? Normas estatutarias, normas basadas en el Estatuto para la Transición, que prevén perfectamente el mantenimiento de órganos que representen. O sea, fíjate tú, ¿cuál es el problema, Mingo? El problema es que hecha unas elecciones parlamentarias absolutamente fraudulentas, va a haber un usurpador, ahora no del Ejecutivo, como lo es Maduro. Ahora van a ser un grupo de usurpadores del Parlamento Nacional. Claro. ¿Cómo pudimos soportar la presencia, por cierto, cómo la pudimos soportar medianamente, la presencia de Maduro en Miraflores? Pues diciéndole a todo el mundo interno y el mundo externo, Maduro es un usurpador. Sí. Es un usurpador porque esas elecciones no las reconocemos y lanzaste, gracias a la Constitución, un estatuto para la transición que justificó normativamente la existencia de un parlamento autónomo e independiente frente a un usurpador. Bueno, algo similar habría que hacer. Esa es la tesis de la doctora Cecilia Sosa que le oí en tu programa. Y esa tesis es la que debería ser la agenda interna del Parlamento. Pero los ciudadanos no podemos quedarnos ahí. Si falla o no lo hace el Parlamento, los ciudadanos tenemos que tener la comprensión de que más allá de que sobreviva esta asamblea, nosotros somos los legítimos depositarios de la democracia y de la república. Y exigirle a los políticos. En consecuencia, ahí viene el planteamiento de 20 Venezuela, que es un planteamiento ciudadano. O sea, ¿cuál es el planteamiento ciudadano? Mira, no te preocupes, porque tienes un Estado forajido, un Estado fallido y en definitiva un Estado que desapareció, pero tú, ciudadano, junto al resto de la comunidad, conforman la esencia de la democracia, que es la población que se vincula a su nación. En consecuencia, tú frente a eso puedes internamente desarrollar y conformar tu fuerza ciudadana y conectarte con la fuerza internacional, conectarte con la comunidad internacional para empezar a tejer la salida definitiva del régimen. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero ahí está el planteamiento de la OPE, una operación para la libertad y la estabilidad del país. Entonces tengo dos agendas, es la única que tengo. ¿Y eso se hace a través de partidos políticos? Eso se hace a través de ciudadanos con sus dirigentes naturales, políticos o no, sociales, y la sociedad tiene esa organización. Eso se hace con la comunidad, con el ciudadano. O sea, Mingo, no tenemos Estado. No tenemos Estado, no hay autoridad política. Bueno, Cecilia Sosa además dijo que la Constitución era la cubana. El concepto de Estado tradicional que te mencioné al principio desapareció. Lo que queda es una población vinculada territorialmente a un espacio, vinculada culturalmente a un espacio con principios, con valores republicanos. A eso hay que apelar. Pero ojo, eso no obsta a que este Parlamento ejerza sus responsabilidades hasta el último día. Y lo único que le queda a este Parlamento que todavía está vivo, y eso es lo que yo le reclamo al señor Guaidó, me consultas para que yo te diga lo que tú debes hacer y que tú conoces. Ejerce tu responsabilidad. Te quedan 90 días. Llama a tus colegas parlamentarios y plantéale rápidamente la creación de un gobierno transitorio compuesto por un Consejo Legislativo Nacional, que es la tesis de la doctora Sosa, que internamente mantenga viva la esencia de este Parlamento y, por otro lado, permite que los ciudadanos, y este es el planteamiento de la OPE, los ciudadanos empecemos a conformar una fuerza interna que en definitiva se conecte con la comunidad internacional que está pidiendo respuesta. Bueno, pero ojo, si cualquiera de las dos fallan, si cualquiera de las dos agendas fallan, la de la Asamblea o la de la ciudadana se complementan. O sea, los ciudadanos no podemos estar esperando que Guaidó siga con sus dudas, aclare sus dudas. El tiempo corre. Y en definitiva,
Este tiempo nos tomará en peor circunstancia. 1, si no comprendemos la naturaleza del régimen. 2, si no entendemos que en Venezuela no hay soberanía territorial. Y 3, si no entendemos que lo que nos está ocurriendo a nosotros en el territorio venezolano es una posibilidad de reclamarle, no pedir, reclamarle a la comunidad internacional que nos asista. Sí. Forma parte de pactos internacionales donde ellos se comprometieron a darnos asistencia humanitaria y liberarnos políticamente del yugo que nos oprime. Muchísimas gracias, Perkins. Muchísimas gracias, como siempre, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el